La doctrina bíblica de la predestinación confunde prácticamente a todo el mundo. ¿Están determinadas las decisiones y acciones humanas antes de que nazcamos? ¿Realmente nos juzga Dios inocentes o culpables antes de que hagamos nada? ¡Qué concepto tan aterrador! Conozca la verdad poco conocida y llena de esperanza sobre la predestinación. A continuación, en La llave de David con Gerald Flurry. Saludos a todos. El verdadero significado de la predestinación en la Biblia, ¿cuál es? Si miramos a los eruditos confundidos, muchos de ellos, y teólogos durante muchos siglos, así como millones de personas, simplemente no entienden de qué se trata la predestinación. O sea, eso ha estado pasando por muchos siglos y es de asombrosa importancia para su salvación. Así que es algo que realmente necesitamos entender. ¿Cuál es el problema aquí? Así que si miramos la Biblia, en realidad no es complicado. Es simple si se entiende el cuadro completo. Y ahí es donde tenemos que empezar hoy en cierto modo. Pero es una lección importante que tiene todo que ver con el liderazgo del milenio de Dios en el tiempo después de que Jesucristo venga, y es acerca de nuestra salvación y en lo que Dios quiere que estemos involucrados. Es muy importante. Si vemos las enseñanzas de la Biblia, muchos dirán, bueno, es como si fuéramos prejuzgados aún antes de nacer, o juzgados culpables o inocentes aún antes de actuar. La gente cree eso, pero no es verdad, no es bíblico. Hablan de un ser humano prejuzgado por un Dios enfadado, lo cual no es cierto. Necesitamos entender esto y es una lección críticamente importante, como dije, para su salvación. Quiero hablarles de unos versos de Efesios en la traducción de Moffat. Tiene algunas de las piezas literarias más hermosas, edificantes e inspiradoras que jamás hayan leído. Es así de buena. En el verso 1 de Efesios 1, esto es lo que dice, del 1 al verso 3. Pablo, por voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo, a los santos fieles en Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual dentro de la esfera celestial. Ahora piensen en eso. Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual dentro de la esfera celestial. Ahora, esa es la recompensa más grande que puedan tener. De eso se trata. No hay manera de que puedan ser más bendecidos que eso. Quiero decir, eso es el epítome de las bendiciones. Y nosotros, si estamos sirviendo a Dios y haciendo su obra, recibiremos esas recompensas. Se promete en muchos lugares en la Biblia. Pero si se dan cuenta aquí, Pablo estaba hablando del apóstol él mismo en esos versos y de los santos fieles. Así que está hablando de solo unas pocas personas y no de todo el mundo. Él no está hablando a todos, sino a unas pocas personas. El verso 4 dice, Él nos eligió en Él o antes de que el mundo fuera fundado. Así que Dios los había elegido. Él no está diciendo eso al mundo en absoluto. Él está hablando de los santos fieles. De eso se trata. Versos 4 y 5. Para ser consagrados e inmaculados ante sus ojos, predestinándonos en amor para ser sus hijos por medio de Jesucristo,
Ahora, si miran la versión Reina Valera donde dice ser sus hijos, dice ser adoptados, pero eso es incorrecto. No se trata de adopción, se trata de hijos, verdaderos hijos de Dios, nacidos en la misma familia de Dios, igual que en el nacimiento físico en este mundo. De eso se trata. Verdaderos hijos de Dios. Y luego el verso 5 dice, tal fue el propósito de su voluntad, redundando en alabanza de su gloriosa gracia, otorgada a nosotros en su amado, en quien gozamos de nuestra redención, el perdón de nuestras ofensas por la sangre que Él derramó. Ven así que esto es como un secreto abierto de Dios. Y todo tiene que ver con el perdón de nuestras ofensas por la sangre derramada por Jesucristo. Un poco más abajo en los versos 11 y 12 dice, como fue decretado en el designio de aquel que realiza todo según el consejo de su voluntad. Está en el designio de su voluntad. La voluntad de Dios el Padre. Hacernos redundar en alabanza de su gloria, siendo los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Ahora, esa es una expresión clave. Es para los primeros frutos puestos en la esperanza de Cristo. En otras palabras, llamados y escogidos por Dios. Solo un pequeño rebaño, escogido del mundo entero. Incluso Jesucristo solo convirtió a 120 personas en 3 años y medio. Es un pequeño rebaño. Y tenemos que entender eso. La versión Reina Valera dice esto en los versos 11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, para alabanza de su gloria. Esto es sensacional, pero de una manera muy sincera y maravillosa. Está hablando de las primicias, aquellas personas que son llamadas a lo largo del camino en este mundo de 6,000 años de gobierno del hombre. Y aquí hay primicias. Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, nunca morirá. Obviamente, se sabe desde ahí en adelante que su iglesia está viva y tiene una obra que hacer como iglesia y tiene santos en esa iglesia que hacen la obra detrás del líder que Dios está usando. Y eso es todo antes de la segunda venida. Pero el verso 11 habla de según el designio de su voluntad. Ven, esta es su voluntad de advertir al mundo y Él está tratando de hacerles entender por qué tenemos todos estos horribles problemas con los cuales lidiar. ¿Cuál es la causa de eso? Bueno, la predestinación lo dice, lo aclara todo, pero hoy en día ese mensaje está saliendo como un testimonio a este mundo. Y unos pocos se salvan, pero solo unos pocos. Está saliendo al mundo principalmente como un testimonio. Tuvieron todas las oportunidades para saber esto y saber de lo que estoy hablando, pero la mayoría de la gente simplemente no le presta atención. Es solo la naturaleza de la naturaleza humana, Romanos 8 en verso 7. La mente humana es simplemente hostil hacia Dios. Y no sabemos por qué, pero esta lección debería decírnoslo. Ciertamente debería. Somos predestinados por Dios para ser instrumentos para Él,
para servir a su obra, para llevar un mensaje a este mundo. Y en este tiempo final ha llegado completamente a casi todo el mundo. Y sin embargo, es solo un pequeño rebaño el que está en esta obra llevando el mensaje a este mundo. Así que aquí estamos hablando de seres humanos predestinados y saliendo antes de la segunda venida de Cristo y siendo preparados para guiar al mundo sentándose en el trono de David con Jesucristo mismo como su esposa. Y eso por supuesto continúa justo después del milenio y el último gran día directo al universo para siempre, donde florecerá como una rosa. Esto es todo acerca de las primicias. Dios está entrenando a esas primicias para posiciones de liderazgo, para enseñar al mundo. Y es más difícil hoy de lo que será en el milenio, porque no hay diablo en el milenio. Él es puesto a un lado y fuera del camino. Pero hoy, este mundo es de Él. Él es el Dios de este mundo. Él ha engañado al mundo entero. Y las primicias entienden eso muy, muy bien. Juan 6 en verso 44 habla de que el Padre nos llama y somos llamados y elegidos, una generación elegida, predestinada a ser reclutada. No es algo que hagamos voluntariamente. Dios nos recluta a través de un poderoso Espíritu Santo, llamando nuestra atención. Pero vean, Dios llama a estas personas primicias porque son los primeros en entender el plan de Dios. La mayor parte de todo el mundo no entiende y nunca ha entendido realmente a Dios. Podemos remontarnos hasta Adán y Eva, y ellos abrieron el camino, se alejaron de Dios y del árbol de la vida, y tomaron el árbol de la ciencia del bien y del mal, que en realidad es el árbol de la muerte, y la humanidad los ha seguido. Así es como todo ha sucedido. Si piensan en esto, nos oirán decir algo sobre lo difícil que puede ser a veces, más difícil de lo que será en el milenio, pero las recompensas son simplemente, quiero decir realmente, son asombrosas. Nunca han escuchado algo como esto antes. Y seguimos repitiendo, Dios se está reproduciendo. Dios se está reproduciendo. ¿Qué podría igualar eso? Esta es una verdad asombrosa y somos escogidos para ser maestros y líderes. Cuando Cristo llegue aquí, tendrá todas estas primicias desde muy atrás, algunos del tiempo del Antiguo Testamento, pero la mayoría del tiempo del Nuevo Testamento. En cuanto a cantidad, pero Dios ha preparado algunas personas poderosas en ese Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Ellos van a ser líderes del mundo de mañana, justo al lado de Jesucristo. Y en trabajos muy prestigiosos, de seguro, vamos a ser seres Dios una vez que nazcamos en esa familia. Cuando Cristo llegue aquí, esas primicias nacerán en la familia de Dios y serán seres de espíritu, seres Dios. Y van a tener poder para gobernar este mundo junto con Jesucristo como este mundo nunca ha entendido antes. Miren lo que dice, que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego escribimos esto. ¿A quién está hablando en el pasaje? Solo a los santos que fueron fieles. Observen bien estos puntos. La predestinación solo tiene que ver con ser llamados a la herencia de llegar a ser hijos del Dios viviente
y los predestinados, o que se dice que son los primeros llamados. Son los primeros llamados por Dios a salir de este mundo, ese pequeño rebaño que va a reinar al lado de Jesucristo en el trono de David para siempre. Ese es un final asombroso para su recompensa en la venida de Cristo. La estarán cumpliendo, aunque es el reino de Dios y la familia de Dios está aquí en embrión ahora mismo. Ya está aquí. Esos pocos predestinados deben ser llamados ahora, en este tiempo, antes de que Jesucristo llegue a la tierra por segunda vez. Los primeros en ser llamados. Otra cita. Otros serán llamados más tarde. La predestinación se refiere a los pre-llamados, no prejuzgados o precondenados. Nada en el pasaje ni en Romanos 8 dice nada acerca de ser prejuzgado o precondenado. Por lo tanto, solo tiene que ver con cuando algunos son especialmente llamados y solo con los primeros llamados antes que el mundo en general. Ven, repito, si ahora escuchan este mensaje, es como entrar en una película cuando está a la mitad. Ya se ha mostrado la mitad y ustedes no saben lo que está pasando realmente. Así que tenemos que ir atrás y ver lo que ha precedido a todo esto. Tenemos que obtener parte de ese gran cuadro para ustedes. Y para todos nosotros tenemos que aprender eso. Pueden mirar Romanos 8 en verso 29. Creo que tengo tiempo para leérselos. Esto es lo que dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Solo el primogénito. Van a ser hijos de Dios. Seres Dios. Verdaderos hijos de Dios. Hijos reales. Esa es la realidad. Y eso es lo que la Biblia enseña en todo momento. ¿Qué verdad tan maravillosa es esa? Verso 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Prosigue en el verso 32, nos da todas las cosas, todo lo que pueden imaginar. Si salen cuando es más difícil entrar en el reino de Dios, tienen pruebas porque Dios les va a dar un cargo tan alto que tendrían que saber que Dios tiene que entrenarnos y enseñarnos, y realmente tenemos que tener el Espíritu de Dios para llegar a pensar como Dios. De eso se trata la conversión, de pensar y actuar como Dios. No se ve mucho de eso, como ustedes bien saben, creo. Pero permítanme repetir lo que dije antes en Efesios 1, en verso 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual dentro de la esfera celestial. Es decir, no sé cómo se podría hacer una declaración más fuerte acerca de esas recompensas. O sea, acaba de darnos toda bendición espiritual en esa esfera celestial. Eso es todo. Eso es entrar en la familia de Dios. ¿Y qué futuro es ese para nosotros? Cristo nació de la Virgen María y se convirtió en el Hijo de Dios, y el Padre se convirtió en el Padre en ese momento. Antes de eso, crearon a los ángeles y necesitaban saber acerca de Satanás el diablo. Lucero se convirtió en Satanás el diablo. Él estaba aquí en la tierra para gobernar la tierra al modo de Dios. Se le había enseñado a gobernar la tierra y a ser un gran líder para Dios, y él era un ángel que tenía el mayor estatus de todos y el más grande de los seres angélicos que Dios creó. Dios no podría haber creado a nadie más grande que Lucero por decreto. En otras palabras, eso no significa que uno ya tenga carácter, hay que construirlo. Sabemos que Job nos enseñó mucho sobre el arrepentimiento y entregarnos a Dios. Él desafió a Dios diciendo lo justo que era, y era tan autojusto que ni siquiera podía ver lo que Dios estaba haciendo.
Y finalmente, Dios lo llevó al punto de decir, me aborrezco a mí mismo. Y eso es lo que todos tenemos que decir si realmente vamos a arrepentirnos y acercarnos a Dios, aborrecernos a nosotros mismos y amar a Dios, y dejar que Dios nos enseñe de qué se trata su carácter. Tenemos que construir el carácter de Dios. Ese es todo el plan. Y si no hacemos eso, bueno, no estamos haciendo el trabajo. Los ángeles también tenían libre albedrío igual que nosotros. El gobierno de Dios estaba en la tierra. Cuando Lucero la gobernaba y lo hacía a la manera de Dios, pero decidió que no quería seguir el camino de Dios. Él no quería seguir el camino del dar, él quería seguir el camino del obtener. Y miren lo que ha pasado. Y está perdiendo todo, porque quiso vivir de esa manera y trató de derrocar a Dios. Y eso quitó el gobierno de Dios de la tierra. Así que Dios tuvo que idear otro plan de producirse a sí mismo en el hombre. Solo así funcionaría. Y por eso estamos aquí. Por eso están ustedes aquí. Y estén o no en ese primer grupo, ustedes lo tienen todo por delante. Ni siquiera pueden imaginarse lo que es, a menos que estudien mucho y lleguen a conocer a Dios. Es todo. En este mundo es tohu y bohu, desordenado y vacío. Satanás acababa de destrozar la tierra y destrozó el universo, mucho de él, la mayor parte. Pero observen el Salmo 104 y el verso 30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sí, Satanás la destrozó y Dios tuvo que renovarla y allí trajo a Adán y Eva y les enseñó todo lo que necesitaban saber antes de que Satanás llegara a ellos, y entonces él quiso probarlos y ver si ellos escogerían el árbol de la vida y no el árbol de la muerte. Pero ellos escogieron el árbol de la muerte y por eso estamos donde estamos hoy. Esa es la razón. Seguimos a nuestro padre y madre, Adán y Eva. Y en Génesis 1, en verso 26, dice que Dios los hizo varón y hembra. Dios hizo eso. Nos hizo de esa manera para que pudiéramos tener nuestra propia familia, que es como la familia de Dios. Solo que no en carácter. Pero eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, el mundo ha rechazado esto una y otra vez y tenemos apenas a aquellos que son llamados ahora y tienen todas estas maravillosas oportunidades y simplemente no se puede exagerar lo que es. Dios sabía que unas pocas personas serían llamadas por Él para hacer su obra y llevar un mensaje a este mundo, el mensaje más grande que escucharán. Y como dije antes, esto es lo que nos dice a todos nosotros. Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual dentro de la esfera celestial. Hasta la próxima semana. Soy Gerald Flurry. Adiós, amigos.